Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Vida Total. Acá tenemos este programa, es pensado para vos, para tu familia, para tus hijos, pero también para vos como líder, como pastor. Este programa de la Alianza Cristiana Evangélica de Argentina está dispuesto para bendecir y para decir juntos, hay vida y vida total. Jesús crecía en sabiduría, en estatura, pero también en favor de Dios y para con los hombres. Por eso queremos crear este espacio, este momento de reflexión, de conversación con invitados muy especiales. Y en este caso tenemos a Eugenia Faure. Ella es especialista, licenciada en lo que es los medios, la comunicación, en relaciones públicas, pero también tiene una hermosa familia, así que nos va a poder comunicar y decir tantas cosas importantes. Y te digo, al final del programa ya la comprometimos diciéndole queremos algunos tips, algunos secretitos que quizás ahí nos puedan servir ahí en casa, en tu liderazgo, en tu ministerio también. Eugenia, bienvenida, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, qué privilegio estar en Vida Total. Sí, contanos, ¿cómo arrancó esto de las relaciones públicas, de los medios y Bueno, demás? sí, la verdad que es un gran privilegio para mí. Soy licenciada en Relaciones Públicas e Institucionales. Cuando elegí la carrera, la elegí pensando en un llamado que Dios había puesto en mí y era la comunicación. Creo que Dios nos da el privilegio de poder comunicar su mensaje y lo quería hacer con una gran responsabilidad. Las relaciones públicas nos llevan a ser muy estratégicos a la hora de comunicar y saber cómo hacerlo. Quería llevar a la iglesia en mi función a que podamos compartir el mensaje como se debe y como el mundo lo hace, ¿no? Que por tanto tiempo hay tantos mensajes, los medios se usan para tantas cosas. Creía que era muy importante que como hija suya pudiera tener las herramientas. De ahí a que ya llevo más de 7 años trabajando en los medios masivos de comunicación y bueno, es un gran privilegio y creo que en este día podemos estar hablando hoy sobre cómo ser influyentes en donde Dios nos puso. A veces creemos que tenemos que estudiar o tener muchos títulos y en realidad es decir, bueno, ¿qué tengo hoy en mis manos para poder influir al entorno en el cual Dios me llevó? Me gusta lo que decís, porque ¿cómo me preparo? ¿Cómo perfecciono eso que yo ya tengo en mis manos? ¿No es cierto? ¿Y cómo fue en tu caso esa experiencia? Bueno, en mi caso realmente decidí hacer la carrera, pero me pasó algo muy particular. De una forma muy insólita, los medios seculares empezaron a convocarme a poder participar. Actualmente soy conductora de un programa en la ciudad de La Plata y por varios años me llevó a estar trabajando. A veces no con grandes preparaciones, porque la carrera te forma, pero en el día a día uno experimenta, Desafíos, retos, ¿no es cierto? Nuevos aprendizajes, podríamos decirlo, ¿no? Totalmente. Qué importante eso, porque a veces pensamos, no, yo tengo que estar preparado completamente en el área, ¿no? En el que Dios te ha llamado. Pero en el caso tuyo, Eugenia, vos nos mostrás que en el proceso también hay un proceso de aprendizaje y para preparar y comunicar de la mejor manera. ¿Cómo viviste los tiempos, los cambios generacionales? Porque vos hace 7 años, pero antes, atrás de los 7 años cambió mucho, especialmente post pandemia, que estamos ahora. ¿Cómo se vio ese cambio en la comunicación? Y el cambio realmente llegó para quedarse, ¿no? La misma televisión está cambiando y hoy las redes sociales, los medios, estamos a un clic de llegar a cualquier parte del mundo y creo que eso lo tenemos que vivir con una gran responsabilidad. En manera personal, a mí me llegó a vivir un cambio generacional porque me encuentro con mis productores, directores del canal, que son personas que llevan años de experiencia en la televisión, pero creo que las generaciones nuevas que nos vamos incorporando damos esa nota color, digamos, para hacer algo nuevo. Y creo que llegó para quedarse ese cambio. Ese cambio que llegó para quedarse y la responsabilidad, me parece muy importante destacar eso, porque del otro lado a veces nosotros utilizamos esto, no tenemos quizás a veces la necesidad de ir a un estudio como estamos
en este momento, pero sí quizás tenés el estudio de tu celular, de tu computadora y podés mandar mensajes. Mm. ¿Cómo se mide la responsabilidad ahí? ¿Y cómo se desafía para que tengamos vida, pero vida total, ¿no? Totalmente. Y creo que uno cuando se va a acostar tiene que pensar, en este día, ¿realmente pude hacer algo por otros? ¿Lo hice con responsabilidad? Mm. Y creo que recuerdo cuando la viuda, ¿no? Ante Elías le dice, no tengo nada más en casa que una vasija de aceite. Entonces yo me pregunto, ¿qué tenemos en casa? Mm. ¿No? ¿Qué tenemos hoy en nuestras manos? Porque como vos decías, Marcos, a veces es un llamado, una visita, es una profesión, es un micrófono, es un atril, es una cámara, es una computadora donde puedes hacer diseños. Creo que Dios nos está llevando como hijos suyos a ser influyentes, a transformar la realidad, porque para eso Dios nos escogió. Y creo que Dios abre caminos donde no lo hay y nos manda, como en mi caso, a estar en medios de comunicación masivos y quizás a los que nos están mirando, a ser influyentes en la facultad, en el trabajo, en el mercado y a marcar una diferencia hoy, ¿no? Tal cual. Eh, Eugenia, ¿y hacia dónde vamos en lo que es la comunicación hoy por hoy? Porque claro está que el cambio vino, se instaló, ya no es como antes. He escuchado muchas personas que incluso la crisis en la televisión les ha llevado, los ha desafiado a abrirse a nuevos horizontes. Eh, ¿Hacia dónde vamos? Creo que a un público muy exigente, porque antes, vos recordarás, querías ver la novela a la tarde, las señoras, o el noticiero y tenías que verlo en un horario específico y sentarte en el sillón. Hoy vos podés elegir qué ver, cuándo ver y lo que ver. Y creo que de esa forma hoy nosotros estamos adaptando el mensaje de Cristo, ¿no? Y lo que nosotros queremos comunicar a esta realidad que es muy exigente, pero creo que tenemos que ser muy creativos y que tenemos las herramientas para poder hacerlo. Y bueno, de eso se trata, creo. Vivimos muy acelerados, pero bueno, los medios están hoy, digamos, acaparando todas las cosas, ¿no? Tal Es cual, increíble. tal cual. Y la exigencia también está en casa, me imagino, Obvio, ¿no? obvio. Los niños ya no es solamente, me parece, o los adolescentes, por así decirlo, lo que te digo es porque te lo digo. Pero ¿cómo podríamos nosotros utilizar, ¿no?, esas herramientas en Internet y demás para mejor comunicarnos con nuestros hijos? Bueno, ni hablar. Podemos pensar que hoy o sea, el Internet es una herramienta Ujú. o puede unirnos o totalmente dividirnos, ¿no? En casa, en lo personal, buscamos que la comunicación sea parte de, porque vivimos en un mundo donde la comunicación es nuestra, ¿no? Pero que la televisión no nos quite el momento de charlar en familia, que el televisor, la radio, el celular, la computadora no esté en el momento donde es necesario que la familia se encuentre. Porque estamos todo el día corriendo, Marcos, todo el tiempo vamos, venimos, el celular está en la mano. Yo tengo un nene de 1 año y medio que ve que estoy con el celular y yo no quiero que siga el ejemplo de que como mamá tiene el celular en la mano, trabaja con el celular, yo también estoy con el celular. Yo no quiero eso para mi hijo, yo quiero ser ejemplo. Y a tu pregunta sobre cómo hacerlo, creo que el ejemplo que damos en casa es fundamental. Cómo utilizamos la comunicación y cómo revertimos eso que hoy viene como un ataque sobre nuestra vida para traer distracciones, a veces mucha ansiedad y ese dinamismo que trae los medios para poder usarlo para bien. Wow, wow, todo lo que mencionás y lo que vas tirando, Eugenia, porque realmente nos da, de alguna manera, ese mensaje de que la influencia empieza en casa. Y aquellas personas que están en un lugar de liderazgo, que están en un lugar de autoridad, por así decirlo, puede ser una iglesia, una escuela, una institución, Una que empresa. sea un club, una empresa, eh, cómo la comunicación y qué es lo que espera el que va a recibir o ser parte de esa comunicación en su exigencia. ¿Cómo se ve eso? Yo creo que hay que saber o tener muy en claro qué quiero decir. Si yo no sé qué quiero decir, es muy difícil poder llegar a un puerto seguro, ¿no? Podemos en el camino quedar varados. Entonces, ya sea
el lugar donde nosotros ocupemos, ya sea en casa o estemos al mando de hasta muchas personas, creo que es muy importante saber el mensaje que queremos comunicar y hacerlo con mucha responsabilidad. Que, como te decía, a la mañana podamos despertar y decir, bueno, Señor, ayúdame, quiero en esta mañana poder vivir con un propósito y impactar a las personas que están a mi alrededor. Y que ese día, cuando termine, pueda decir, qué hermoso haber pasado ese día, haberlo compartido. Quiero contarte que durante estos años en medios, no solamente uno tiene que pensar lo que sucede detrás de cámara, a la cámara, sino lo que sucede detrás de cámara. Y en muchísimas oportunidades Dios pudo usarme para llegar a camarógrafos, sonidistas, personas que no tienen a Cristo y que en un ambiente secular se mueven tantas cosas, uno puede ser luz. Y quiero cerrar con esto diciendo que uno puede ser influyente de un montón de formas, pero uno nunca puede llegar a tener dimensión del alcance que puede tener. Por eso animamos que en este tiempo podamos ser influyentes sin límites. ¿Qué te parece? Estamos aquí desde Vida Total, animándolos a que nos acompañen en cada emisión de programa, en cada momento que vamos a compartir temas muy interesantes para toda la familia. Mi nombre es José Luis Urso, soy presidente del Consejo de Pastores de la ciudad de Rosario y también miembro del Consejo Directivo Nacional de Asiera. En mis 38 años de experiencia en la docencia he vivido momentos muy especiales y he visto que en los niños es importante tener una familia sólidamente constituida. Y qué difícil que es eso, porque de repente no todo lo que se dice por ahí es bueno y nos encontramos con problemas en los niños y nos preguntamos por qué, si yo, papá o mamá están trabajando tanto para que nada falte, sin embargo van surgiendo algunos problemas. ¿Cómo salir adelante? ¿Cómo movernos en medio de esa dificultad y empezar a construir una familia sana y fuerte para que puedan alcanzar el propósito de Dios para la familia, que es la felicidad? Así que quiero animarte a que puedas sintonizarnos, buscarnos, escuchar los consejos que siempre van a estar basados, fundamentados en la palabra de Dios, en los principios que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, en toda cosa buena que sale del corazón de Dios. Hay muchos libros, hay muchas enseñanzas, la mejor de todas es la que la Biblia nos dejó a través de Jesucristo. Así que alentarte para que no te pierdas el programa, para que tu familia y vos puedan crecer sanos y fuertes. Continuamos con Eugenia Faure, realmente teniendo una conversación tan profunda, pero también tan rica con respecto a lo que es una comunicación responsable, cómo ser influyentes. Y quedamos para pedirle a Eugenia, ¿qué tips podríamos tener? ¿Qué ideas prácticas, con ejemplos quizás también, en torno a lo que es la familia? Bueno, vamos con lo más importante. Para poder comunicar dijimos que teníamos que tener un mensaje, ¿no? Saber qué decir. Pero para eso el envase es fundamental y tenemos que ser quienes somos. No podemos yo no puedo ser vos, ni vos podés ser lo que soy yo. Entonces creo que es fundamental ser transparentes, ser genuinos a la hora de comunicar y reflejar a nuestro Dios. Entonces, Eso es interesante porque sí. veo que a veces buscamos aparentar otra cosa. Y a veces los niños o los adolescentes, que lo habremos visto, ¿no? Se visten como, escuchan como, ya empiezan a hablar como. Esa autenticidad me parece clave. Decinos un poquito más. Y que también, en lo personal, mis papás son pastores y yo siempre los honro porque lo que ellos comunicaban desde el púlpito lo vivían también en casa. Y creo que ese ejemplo que viví en lo personal lo llevo hoy
a exponer hoy como un ejemplo que cada uno de nosotros deberíamos vivir. Que aquello que decimos en público lo vivamos y ser transparentes. Lo que somos también en casa, somos al frente de una cámara o somos en una reunión de amigos. Y eso es muy importante hoy, ¿no? En psicología le dicen eso, aceptate a vos mismo y acepta al otro, ¿no es cierto? Claro, tal En cual. quién sos como Dios te hizo, con tus dotes, con tus habilidades, con limitaciones también. Gardner habla de las inteligencias múltiples, donde no todos tienen una muy buena oratoria, pero sí quizás tienen una buena lógica o un pensamiento matemático o que tienen una expresión musical. Entonces, encontrar un poco eso es aceptarse y darle gracias a Dios por lo que uno es. Tal cual. Y a veces decimos, ay, ¿cuál será mi don, mi talento? Y simplemente hay que ver, ¿no? ¿Qué es aquello que más nos gusta? Porque para poder comunicar efectivamente y ser influyentes hay que utilizar nuestros dones. Entonces, quizás en casa somos buenos para cocinar o para hacer un deporte o para, no sé, somos muy buenos en matemáticas. Bueno, eso implementalo, ponelo en práctica de una forma, porque digo, si yo no soy buena en matemáticas, Marcos, la verdad es que no soy buena, pero a mí me pones al frente de una cámara y puedo hablar tranquilamente, ¿no? Sí. Entonces cuando hacemos las cosas de manera natural, fluye, surge solo, porque Dios te preparó para eso. Y creo que Bien, eso es muy importante. primer tips, entonces sé lo que sos. Sí, total. Sé natural, sé auténtico y déjate amar Mm, desde ese lugar. En torno a eso, en la familia, en la intimidad, pero también hacia afuera, por lo que me comentaste. Y en el trabajo, que a veces la presión laboral, la presión de los compañeros, ¿cómo uno posibilitaría su comunicación de la mejor manera? Que yo creo que tenemos que entender que Dios nos llevó al trabajo con un plan, con un propósito, y que si estamos ahí es para algo, ¿no? Entonces, cada día que tenemos por delante, en la oficina, en la clínica o donde nos movemos, saber que Dios nos llevó y planificó ese día porque algo se está moviendo a su alrededor o a nuestro alrededor para su gloria. Entonces digo, por ejemplo, llegamos al trabajo, seamos intencionales. Digamos, en la comunicación, como te decía, tenemos que saber qué decir, bueno, pero seamos intencionales, preguntémosle a nuestros compañeros cómo están, que no sea un día más, que no sea bueno, tenemos que hacer esta tarea y salir corriendo, ¿no? Y sino decir, o enfocarnos en el deber de ese día, sino decir, bueno, ¿cómo puedo yo amar a mi compañero de trabajo? ¿Cómo puedo yo influenciarlo para bien? Valor agregado en la comunicación, en el mensaje, en lo que queremos para el bien de la persona. Tal ¿No es cual. cierto? Ya salir de uno mismo. Y me ha pasado, no sé si a vos te ha pasado, Eugenia, y en casa, en el trabajo, te habrá pasado a vos también, es ver que a veces no es el tiempo correcto para Mm, decir algunas cosas. tal cual. Yo ya lo dije y ya está, ¿no? Y ahí uno choca, uno genera conflicto. ¿Cómo entender esa dinámica entre tiempo, el qué y la forma de comunicarnos? Es que dice la palabra que hay un tiempo para todo, ¿no? Y creo que tenemos que ser correctos y pedirle sabiduría a Dios, ¿no? Saber cuándo callar y también saber cuándo hablar. Y sabes que, Marcos, hay algo muy importante que a veces pasamos por alto, pero es mirar a los ojos a las personas. Y esto tiene que ver con ser influyentes y con comunicar. Yo mirando a los ojos a las personas voy a saber cómo están y de ahí pueden surgir grandes preguntas, grandes charlas y grandes oportunidades para comunicar eficazmente. Y déjame decirte que el desafío hoy también lo podemos extender a todos los que nos están mirando. ¿Cuántas veces decimos gracias? ¿Cuántas Claro. veces decimos por favor? ¿Cuántas veces decimos permiso o qué bien que estuvo? Creo que hay palabras que tenemos que cada día ejercitarnos para que podamos implementarlas eficazmente en donde nos movemos. Una idea práctica sería hacer un glosario, ¿no? Sí, Empezar a ¿por qué no? poner, bueno, más gracias, más por favor, más perdón, Perdón. ¿no es cierto? O disculpas, o bueno, Bueno, no hace mucho me sucedió algo en la esquina de un semáforo, ¿no? Y había sido un error. Y yo dije, discúlpame, fue mi equivocación. La otra persona
no podía entender que le haya pedido perdón. Y digo, quizás esa persona se quedó pensando, ¿no? Y ojalá que así haya sido. Entonces, hoy hablamos al inicio del bloque, cómo poder ser influyentes no solamente en los medios, sino también en el día a día y principalmente ejemplo en casa. Bien. Y los papás, de que hay muchos papás que nos están mirando en este momento, en la Argentina y mucho más allá. ¿Cómo perfeccionar esa influencia, esa comunicación asertiva en amor? ¿Cómo ser mejores padres? Uy, qué palabra. La verdad, el tiempo pasa muy rápido, Marcos, y no vuelve. No podemos volver el tiempo atrás. Entonces, hoy vivimos tan acelerados que quisiéramos muchas veces, ay, cuánto quisiera volver el tiempo atrás y ser o estar con los chicos cuando eran chiquitos. Entonces digo, hoy valoremos el presente. Entonces, como padres, pensemos en el ahora y digamos, ¿qué estoy hoy haciendo por y para mi hijo? Y creo que eso nos lleva a tener convicción en lo que hacemos, trascendencia y marcamos su vida para que no olviden de grandes aquello que sembramos de chicos. Dice la palabra, ¿no? Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere mayor, viejo, no se apartará de él. Y en el original del hebreo la comunicación esa de instruir no es bajar línea, no es darle latigazo, Ujú. ¿no? De palabras. Al contrario, es hacerle gustar la palabra, es hacerle valorar la palabra de Dios en su vida, Claro. en sus relaciones. Hoy se habla mucho de las comunicaciones, como venimos hablando en el programa, pero a veces es solamente información que se cruza y no hay realmente una relación. ¿Qué palabra de la Biblia te viene a la mente, Eugenia, con respecto a esto, ¿no? Al amor, a la relación, pero también al valorar la esencia de la comunicación? Eh, Mira, nada de lo que hacemos con amor finaliza y es corto, a corto plazo. Todo lo que hacemos con amor permanece para siempre, dice su palabra. Y creo que ponerle amor a lo que hacemos, a lo que comunicamos, no tiene fin, no tiene un plazo. Entonces, a la hora de comunicar, digo, si yo lo hago con amor, con el amor que conocemos, eso hace que no tenga dimensión de la trascendencia y las generaciones que pueden llegar a ser impactadas. Hoy, Marcos, vos y yo somos, digamos, somos fruto de, de de alguien que compartió un gran mensaje y hoy lo estamos nosotros viviendo. Y también en el día a día somos hijos de familias que han perseverado frente a las pruebas, pero han mantenido su fe y hoy estamos también nosotros como ejemplo acá y lo llevamos también sobre nuestros hijos, ¿no? Bien, ante el dolor de algún hijo, que quizás papá o mamá se ha ido fruto de la pandemia o fruto de un conflicto familiar, ¿cómo amar? ¿Cómo comunicarse sanamente? Y es muy difícil, pero no es imposible. Creo que Dios nos permite tener su gracia para amar sin condición, sin tiempo, sin plazo. Así que creo que nada, a tu pregunta, Dios hace posible lo que para el hombre es imposible. Así que ante situaciones que creemos que no hay esperanza, hoy podemos dar fe que en Cristo se puede. Amén. Gracias, Eugenia, por este hermoso tiempo de reflexión en vida total. Gracias por tu sabiduría, por tu dinamismo y cosas prácticas realmente que nos hacen tan bien. Y a vos te quiero animar a reflexionar, quedarte con esto, ¿no? Cómo el amor cubre multitud de faltas, pero también cómo el amor abre multitud de oportunidades. En la Biblia, Jesús en un contexto, hablando de que hay un ladrón, hay un enemigo que vino a matar y a destruir en vida total, te decimos que Jesús, él mismo dijo que su propósito es darnos vida y vida en abundante. Esta vida abundante que Jesús ofrece la tenemos, la compartimos y vos con una simple oración al cielo, Jesús te está escuchando.
Hablando de comunicación, es Jesús quien te abraza y te entiende ahí en el lugar en donde vos estás. Eugenia, yo, todos los que estamos en este programa, realmente amamos esa relación, esa comunicación. Y gracias a esa relación con Dios, tenemos paz también en el corazón. Dios te bendiga, te abrazamos y que tengas un tiempo especial con tu familia, en el trabajo, en la escuela, en la universidad, en tu hogar. Que la comunicación sea una alegría, que se busquen, que se amen, pero también porque Jesús los ha amado primero. Te queremos mucho y esperamos verte en el próximo programa de Vida Total, un programa hecho desde lo que es la Alianza Cristiana Evangélica de Argentina, ACIERA, que ya con 40 años estamos sirviendo en este hermoso país, Argentina. Que Dios te bendiga. Gracias.